En vista que ustedes, todos los asuncenos, son unos mentecatos. Andan cambiando sus cubiertas, sus suspensiones todos los días. Realmente son unas idiotas. Todos ustedes los asuncenos. Yo lo único que les prometo, por mi gusto, no es por ustedes. 3 saplés le voy a dar a Mario Ferreiro. Les voy a mostrar. Acabo de reventar la cubierta hasta de la moto y voy a mostrar el bache. Un bache más acá en Ituro. Y después les voy a mostrar las cubiertas que tuve que cambiar mi vehículo. Mario Ferreiro, no hay guardaespaldas que te va a cuidar. Te prometo. 3 saplés te voy a dar de drogadicto de mierda. Cantinflas. DJ, te pasás farreando con la muerta de hambre de tu señora, que ahora dice que ella siempre viajó a Uruguay. Se iba su mamá para parir nomás a Uruguay, porque no podían parir acá, porque no podían pagar. Así que dejate de hacerte del artista. Y vos también, Gabriela, tu nombre. $50,000 andas pidiendo en cada negocio. La hija cayó, Figún. Querellame, me encantaría pelarte el culo. Puerquita, porque eso es lo que siempre fuiste. Y vos, Mario, pobre diablo, cornudo. A tendencia, esta rueda me la vas a pagar, Mario Ferreiro. ¿Me vas a pagar esta rueda? Esto se cayó de acá. Eso quiero que me cuide nomás acá. Voy a ir a mostrarte. A vos, Mario, y a la puerca de tu señora. Que te pasás robando la plata de la gente acá, profesor. Y esto pues ya no. Y usted hace un seno. Punta de inútiles. Toditos son unos inútiles. Todos estos vehículos acá, inútiles. Usted hace un seno. No se merecen ni mi saludo, o sea. Cobardes. Miren, pues, acá. En plena. Acá se revientan cubiertas todos los días. Y vos, Mario, de farra. En Punta del Este. Son un tipo, o sea, delincuente. ¿Dónde está acá? Por acá, en Mañamina. Miren un poco el tamaño de este bache. Miren un poco. Este revienta todos los días ya. Cubierta acá. Asunceno, métanse los baches donde no les alumbra el sol, porque no son capaces de pedir la intervención de su propia municipalidad. Ni siquiera el FONACIE ni los royalties se le da a Mario Ferreiro por ladrón. Y ustedes ni por enterado no se dan. Acá va a venir otro pelotudo asunceno a pisar el bache. Ahí pisan los baches. Todos son unos pelotudos, ustedes asunceno. Sin excepción. Cómodos. Se les da $30 millones de capitalía, andaye, que nosotros tenemos que pagarle a ustedes, pelotudos. La capitalía, andaye. Porque son la capital del país. Adiós. ¿Cómo están? Mostrándole, perdón, sí. Hay un bache. Los asuncenos son todos unos inútiles. Nadie es capaz de decir nada contra Mario Ferreiro. ¿Cuántas veces fuiste a cambiar tu cubierta en un año? ¿Y qué tal? ¿Se siente bien? ¿Y qué van a hacer los asuncenos con esto? Yo quiero saber. Nada. Y intervención no es posible. Nosotros que le echamos ya a los ladrones de Ciudad del Este, hagan algo, les ruego. Disculpa. Que de repente se pone así. Pues te sentí impotente. Y bueno, pero ¿y qué? Mario Ferreiro, su señora, una puerquita. Era una putita desde la infancia. Y que se vaya a la puta los cayó Figún también conmigo ahora. Y todos juntos nos vamos a ir a la puta. El papá, un gran señor, se iba a parir su señora a Uruguay porque no podía pagar acá. Y ahora ella, no, ella siempre se fue a Punta del Este. Mentira, ¿sabes? Al papá le conocieron buen señor. Y esta es una puerca. $100,000 cobra por cada negocio. Y usted hace un seno, le están dando los gustos a estas puercas. Eso es lo que son ustedes hace un seno. Inútiles. Pelotudos. ¿Cuánto bache por la calle? ¿Cuántas veces cambiaste tu cubierta? ¿Y cuánto te costó? Casi 2 palos. 2 palos. Y bueno, les dejo allí. Voy a hacer todo mi trámite y encima te piden un cafecito. Ya está. Ahí está. Mario. Lo único que puedo prometerle a usted, los asuncenos, es que le voy a dar 3 saplés a Mario Ferreiro. Y 6 le voy a dar. ¿Vos sos asunceno? No, yo soy concesionario. Ah, qué suerte. Pues estoy puteándole a los asuncenos por inútiles. Sí, así Lo de concesión. Felicidades, usted tiene el 31 su fiesta y nada. Ok. Realmente, ya. Saludan todo de mal de esto, ya. No sirven para un carajo. Si acá hay una guerra, ya, y los asuncenos están al frente, nos vamos a la puta. Eso es lo único que yo sé.
todos cómodos, todos funcionarios públicos. Vamos a mostrarle un poco a la gente. Quiero que me abra acá y vamos a mostrar nuestra cubierta nueva, Grisel. Mario, te prometo, 3 saples. Seas intendente o en tu tumba o en tu velorio, me voy a llamear sobre vos. Inútil ladrón. Voy tu señora. A mí, eso, por favor. Pero qué, bueno, a ver, hay acá algún asunceno que hizo alguna denuncia como contribuyente. Sácame este. No hay nadie. Voy a mostrarles lo que yo también tuve que pagar. 2 millones de guaraníes para cambiar. Y se pueden ir todo al carajo, pues esto es lo que me revienta. Si yo pudiera fusilarles, dame la llave nomás, voy a entrar acá. Si yo pudiera fusilarles a los asuncenos, les juro que les pondría F4. Dame la llave para entrar acá. Inútiles lo que son. O sea, denme el gatillo, carajo, y les voy a fusilar a todos los que les roban a ustedes, y ustedes también que se dejan robar. Ayer ya me fui a comer, ya tuve que gastar ya 2 millones de guaraníes, mientras la puerquita de Caballo Figún se anda paseando por Punta del Este, porque ella está muy acostumbrada. No tenías para comer, pelotuda. Y eso lo sabemos todos. Ni vos ni tus hermanos no tenían para comer. Nosotros teníamos que darle de comer hasta tu papá. Imbécil. Ah, no, ella es una gran señora. Y Mario Ferrero, un gran cornudo. Eso es lo que son, Mario. Pelotudo de mierda. Ni tus hijos no son tus hijos, Mario Ferrero. Te aviso, Mario. Te aviso bien. Estos 4 millones que gasté en 3 meses, me los vas a devolver. Aunque sea con sangre, pelotudo de mierda. ¿Dónde se denuncian? Vayan a buscar ustedes, boludo, dónde denunciar. Me van a preguntar a mí. Todo el día me preguntan cosas. Esto, miembro, tuve que cambiar esta mierda. 500.000 guaraní cada una de estas mierdas. 500.000. 2 millones. Tuve que cambiar la cubierta ya. Miren mi cubierta. Y es una cubierta coreana, Bueno. Me encanta decirles a ustedes, asuncenos, que son una puerqueza. Son unos inútiles. Tienen 24 miembros de la Junta Municipal con 1.000 funcionarios. Tienen una municipalidad con 10.000, con 9.000 funcionarios. ¿Y sabe con cuánto puede funcionar la municipalidad de ustedes? Puede funcionar con 2.000. Pues ya piró para Guaguá. Y vos, Mario, acordate, aunque sea en tu tumba, aunque sea en tu ataúd, me voy a darte en la frente los saplé. Que me lleve el diablo si no. Te juro, inútil.